Ujú. A ver, para empezar, falacia, ¿qué significa? Engaño. Falacia significa engaño. Ujú. Y pues emplea un poco más en lo que es lógica, quizás algunas retóricas, y se refiere a aquellos argumentos o aquellos enunciados que parecen ser válidos a simple vista, pero que en realidad no lo son. Son errores más de procedimiento que quizá de contenido. Entonces, lo que decía su compañera, a lo mejor pareciera que sí puede haber vida en Marte, pero hasta ahorita los estudios pareciera que sí, porque quizás se han visto cosas, objetos, seres, pero bueno, dicen, las condiciones de Marte tal vez no permiten que haya vida, excepto en algunas zonas en las que ya se aseguró en haber encontrado agua. A ver, vamos a tratar de buscar otro ejemplo. A ver, un ejemplo. Supongamos que alguien aboga o vota a favor de la legalización del aborto, argumentando que es un hecho que ya ocurre en la sociedad y que solo requiere de ciertos controles. Otra persona puede tratar de refutar o de combatir ese argumento acusándolo de querer legalizar eh, el robo y el asesinato después. Ujú. Entonces, el problema está en que la falacia no enfrenta lógicamente los argumentos a favor de la persona que que está votando por legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque dice que se legalice el aborto, de todas maneras ya es un hecho que se da en la sociedad, solo que requiere de ciertos controles. Pero el robo y el asesinato también es algo que ya se da en la sociedad, entonces también que se legalice, he ahí la falacia. Ujú. O sea, tú me estás diciendo que yo el aborto es un ejemplo, se abogue porque es algo que ya está en la sociedad, que ya existe, que ya se da, solo que requiere ciertos controles. El robo y el asesinato también se dan en la sociedad. Entonces, también que se legalice no es lo mismo. Pero usar los argumentos que está utilizando para defender la legalidad del aborto, si, o no son los adecuados o no son los idóneos. Porque si usamos el mismo para legalizar otro tipo de situaciones muy semejantes y parecidas, pues ya no da el mismo resultado o ya no nos, eh, dijeran por ahí, ya no nos parece. Entonces, algo parecido pasa con los procedimientos o los métodos de investigación lógicos. A veces hay error en el procedimiento, como aquí hay error tal vez en la manera en que se está proponiendo la legalización del aborto, ¿ok? Pero no necesariamente lleva a un error en en el resultado. Entonces, a eso se refiere lo que es falacia. Y así como este podemos encontrar pues varios ejemplos. A ver, otra falacia así. Mm, Pensemos o imaginemos ahora que alguien adopta un animal, será un gato, y que su mascota demuestra una afición, una adicción por comer chocolate. Entonces después generaliza rápidamente la persona y dice que a los gatos les gusta el chocolate, sin detenerse nada más a pensar que quizás solo sea su gato el que le guste el chocolate y que tal vez a otros gatos pues no les guste. No porque le guste, es aquí a lo mejor lo que íbamos también de lo particular a lo general, no porque a su gato le guste, quiere decir que a todos los gatos les encante comer el chocolate. O pudiera ser que sí,
se necesita hacer un experimento o una muestra, tal vez. Y ya de aquí podemos ir, hay falacias formales, falacias informales, ahí sí existe otra que se llama sofisma. Esta se da cuando una falacia se emite con mala intención, a sabiendas de que existe error lógico, pero bueno, eso será entrar en otros detalles. Nos quedamos con ¿qué? Con metafísica, ¿cierto? Gracias, compañera. Dice aquí, la metafísica comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. Entonces, la metafísica viene siendo la rama de la filosofía que va a estudiar los problemas centrales del pensamiento filosófico. Esto es, el ser en cuanto tal en absoluto. Dios, el mundo, el alma. Repito, entonces la metafísica es la rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, que es el ser en cuanto tal, o sea, el ser como el ser, Dios, el mundo, el alma. Entonces, en esta línea o en esta posición, se intenta describir a las propiedades fundamentales, condiciones y causas de la realidad, de su sentido y de su finalidad. Esta tiene como objeto de estudio lo inmaterial. Lo inmaterial. ¿Por qué lo inmaterial? Bueno, y etimológicamente la palabra metafísica significa más allá de la física. Más allá de la física. Por ejemplo, no sé, lo moral tal vez. Por eso se refiere a lo inmaterial. Vamos a ver, para Aristóteles, para ir comprendiendo un poquito más, esta rama de la filosofía es la primera de todas, porque es la que va a tratar de las causas primeras del ser en cuanto tal, de lo cual se desprende la vertiente que va a dar a la ontología. No recuerdo si ya vimos ontología, ya la vimos. La ontología estudiaba, o sea, se encarga del estudio del ser. La metafísica es como que el origen de ese ser, el origen de las causas que originan ese ser. A eso se refiere la metafísica. También aborda esta rama a lo divino, a Dios, y también por ende entonces su vertiente es teológica y cosmológica, porque habla de Dios y el universo como el origen de todo. Actualmente, debido a esto, a que la metafísica va más allá de la física, es que a la metafísica se le han dado diferentes reinterpretaciones desde un punto de vista místico, desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista mágico, tratando de que estas vertientes sean las que den respuestas a nuestras inquietudes en tema espiritual. Como espiritual. Por ejemplo, se relaciona mucho la metafísica con el cosmos.
con los astros, con el zodiaco. Vamos a ver otro tema para entenderlo un poquito mejor. Supongo que ahorita siguen confundidos. Tal vez no me estoy explicando bien. Vamos a ir entendiendo cómo vayamos avanzando con el tema. De eso no se preocupen. A ver, escriban un poco. La metafísica es la rama de la filosofía, que estudia la naturaleza, coma, estructura, coma, componentes y principios fundamentales de la realidad. Ponemos entre paréntesis todo lo que es real o existente dentro de un sistema, contrario a lo imaginario. Eso es realidad. Todo lo que es real y existente en un sistema contrario a lo imaginario. Eso iba entre paréntesis. Punto y aparte. Lo anterior incluye la clarificación e investigación, de ciertas nociones fundamentales con las que podemos entender el mundo, tales como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad,
relación, causalidad, tiempo y espacio. Entonces, como decía hace rato, repito, la metafísica es una de las ramas de la filosofía más básicas. Y antes de que la ciencia moderna tratara de explicar muchas situaciones en relación a la realidad y a la existencia del ser humano, con experimentos ya más revolucionarios, experimentos científicos, métodos, incluso instrumentos como el telescopio, el microscopio. Muchas de las situaciones eran explicadas a través de la metafísica, de la filosofía natural, porque recordemos que la metafísica es más allá de la física, más allá de la naturaleza, más allá de lo que podemos ver. Entonces, con esa filosofía natural, o con esa filosofía esencial o básica, es que se trataba de explicar muchas cosas a través de la metafísica. ¿Por qué? Porque esta, como decimos, comprende entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Entidad, ¿por qué? En filosofía, una entidad o ente es algo que de alguna manera existe, así como el ser en general existe. Eso es entidad o ente en filosofía. Es algo que de alguna manera determinada existe. ¿Qué otro término nos daban? Por ejemplo, el ser. Porque el ser, con esta palabra se intenta abarcar el ámbito de lo real, el ámbito de lo real, de trascendental. Un ente existe, pero es diferente. Un ente puede existir y no ser. Y entraríamos a cuestiones un poco más profundas. ¿Qué otra de la existencia? Lo mismo. La existencia entonces en términos generales es la realidad de un ente. Pueden confundirse, a ver, un ente es algo que existe. La realidad, perdón, la existencia es la realidad de un ente. Está un poquito confuso, ¿no? A ver, si un ente es algo que existe, la existencia es la realidad de un ente. Vamos a ir definiendo las demás nociones. El objeto como tal es una cosa. Ese es un objeto, una cosa, con propiedades determinadas, como sustancias, con propiedades conceptuales, de modo, de características, propiedades. Propiedad es otra noción fundamental para explicar la realidad. La propiedad es un atributo, es una cualidad que se le da a cualquier ente o a cualquier objeto. Nosotros tenemos
propiedades, o sea, un objeto tiene propiedades, nosotros nuestras características, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, o incluso hasta características físicas. Son atributos o cualidades de un ente o de un objeto. A eso se refiere la propiedad. Ahora, la relación. En lógica es la conectividad que puede existir, o mejor dicho, la relación es la conectividad lógica que existe entre los entes o los objetos, así como sus propiedades. Causalidad es la relación necesaria existente entre causa y efecto. La causalidad es la relación necesaria existente entre causa y efecto. Se puede hablar de esta relación entre hechos o procesos regulados por algunos fenómenos o por la producción de algo. Entonces se puede definir como la causa y efecto cuando el último depende del primero, tanto lógicamente como cronológicamente. Es decir, la causa viene siendo aquello que hace que el efecto sea lo que es. Siempre mi efecto, va a depender de mi causa. Y la causa va a determinar mi efecto. Entonces, la causa es todo aquello que hace que el efecto sea lo que es. ¿Ok? Eso por cuanto hace a causalidad. Tiempo. Bueno, pues en magnitud o es una magnitud que en física mide la duración o separación de hechos o acontecimientos. ¿Y esto qué permite? Pues nos permite ordenar los sucesos de forma secuencial, estableciendo un pasado, un presente, un futuro. Repito, es una magnitud física que mide la duración o separación de acontecimientos. No lo habíamos visto así, ¿verdad? El tiempo, lo cual nos permite establecer un pasado, un presente y un futuro. Y finalmente espacio. Ya en física, no sé, espacio puede ser considerado como ¿cómo pudiera ser? Como una entidad geométricamente determinada en la que interactúan diversos objetos o diversos entes. Y este espacio físico habitualmente también es concebido en tres dimensiones, que también es tiempo, también es, tiempo y momento se podría decir que es lo mismo, pero es tiempo, es momento, porque pudiera decirse que es similar, pero no es lo mismo, y es estado de un ente o de un objeto. Aquí no estamos hablando de divisiones políticas. Entonces, repito, la metafísica, que va más allá de la física o de la naturaleza, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, su estructura, sus componentes y sus principios fundamentales de la realidad. Para esto va a comprender el estudio necesario de la entidad, del ser. Entidad hablamos, ente,
como tal, del ser, que el ente sea existente, de la existencia, de la realidad del ser, del objeto, ¿ok? Un objeto es una cosa, de la propiedad, características o cualidades determinadas que posea cada ente o cada objeto, de la relación lógica que pueda existir entre estas propiedades o cualidades, entre la entidad, entre el objeto e incluso entre su existencia. Causalidad. ¿Qué es lo que me genera o me generó a este ser, a este objeto? ¿Cuál fue la causa generadora del hecho, del ente, del objeto? El tiempo. ¿En qué momento se da esta causa que me originó este hecho, este objeto, este ente? El espacio. ¿En dónde? Geométricamente y delimitadamente, ¿en dónde y cómo se da? Por eso es que se dice que la metafísica, antes que la física moderna, esta sirvió de mucho para dar explicaciones a muchísimas cosas. Diferencia, ontología estudia el ser. Metafísica estudia los orígenes y las causas de todas las cosas. Podría ser similar, pero no es igual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces repito para que no haya confusión, la ontología es una parte incluso de la metafísica que se ocupa de investigar qué entidades existen, cuáles no, del ser como tal. Y la metafísica, esta comprende a la ontología y además también un estudio de teleología. Estética. Vamos con la estética. Recuerden que si cierra la sesión, volvemos a accesar con el mismo código, por favor. Estética, escribimos. Es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar el arte y su relación con la belleza. Tanto en su esencia, entre paréntesis, ¿qué es? Coma, como en su percepción, entre paréntesis, ¿dónde se encuentra? Entonces, repito, la estética
Es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar el arte y su relación con la belleza, tanto en su esencia, es decir, qué es, como en su percepción, dónde se encuentra. Etimológicamente, la palabra estética también viene del griego. Bueno, primero del latín. Bueno, nada más les voy a leer. Aestheticus, y este a su vez del griego, aesthetique. Ambas palabras señalan una relación con los sentidos y por eso se usa la palabra estética para nombrar al conocimiento que se percibe a través de la sensibilidad. Entonces pongamos punto y aparte, digo punto y seguido, perdón. Estética se usa para nombrar al conocimiento que se percibe a través de la sensibilidad, es decir, a través de los sentidos. Y bueno, pues ya, históricamente el primer filósofo en pensar sobre lo estético fue Platón. Recordemos que la filosofía de Platón era dialéctica. Y particularmente en algunos diálogos de este, habla sobre la belleza de los cuerpos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencionaba la obra de Fedro? Esta obra habla, sobre la belleza de las almas. O la obra también del banquete, que esta habla sobre la belleza en general. Hay otra obra igual de este que se llama Hipias Mayor y habla sobre la belleza de los cuerpos. Entonces Platón fue el primer filósofo en pensar sobre lo estético. Y en sus diálogos, en la mayoría, hay un concepto universal de lo bello, que tiende también a las nociones de proporción, de armonía, de esplendor. Y bueno, a lo largo de la historia, el concepto de la belleza o de lo estético ha ido cambiando. Estas características se han integrado al ser humano. ¿Por qué? Porque es quien cuenta con el arte como herramienta para pensar y producir lo bello. El ser humano es quien cuenta con el arte como herramienta para pensar y producir lo bello, además de la belleza natural del mundo. ¿Ok? ¿Por qué tomamos como el arte o el ser humano es quien toma como el arte, ¿por qué el ser humano es quien cuenta con el arte como herramienta para pensar? ¿Por qué creen ustedes o cómo lo entienden? ¿O lo pueden explicar con un ejemplo? ¿Por qué el ser humano es quien cuenta con el arte como herramienta para pensar y producir lo bello? Me parece que ya se va a acabar este tiempo de sesión, entonces, si gustan ahorita que nos reconectemos, lo comentamos. ¿Por qué el ser humano es quien cuenta con el arte como herramienta para pensar y producir lo bello?